¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. El asunto de seguridad humana y de instalaciones eléctricas es vital para nosotros, convivimos con esto todos los días y por eso es que en este espacio, en el programa de este sábado, vamos a conversar con dos profesionales, dos ingenieros que nos van a dar muchísimos detalles sobre esto, sobre la seguridad humana, también la labor del profesional en la ingeniería, no solamente haciendo la instalación, sino que también dando eso, dándonos garantía de que estamos bien en los recintos, de que vamos a estar seguros y que hay una cuota muy importante de nosotros como usuarios. Voy a presentarlos de inmediato, primero al ingeniero Fernando Escalante, que es presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, el CIEMI. Don Fernando, ¿cómo está? Hola Jessica, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Ese rol de ustedes es importantísimo con las dos cosas, ¿verdad? No solamente hacer, sino darnos seguridad. Así es, sí, llevamos tiempo desde el CIEMI de que promulgó esta parte del código eléctrico y los reglamentos de trámite de planos, en realidad enfocados a la parte de la seguridad eléctrica y también dando pasos hacia la parte de protección contra incendio y seguridad humana. En agosto estuvo de aniversario el código eléctrico, ¿verdad? Sí. Recién el 15 de agosto cumplimos el 13 aniversario de entrada en vigencia del decreto del código eléctrico. Bueno, qué dicha que tenemos estas normativas, que hemos podido ajustarlas aquí en nuestro país y eso hace la gran diferencia y lo vamos a ver más adelante. También les presento al ingeniero don Mario Amador, que es vicepresidente del CIEMI. Don Mario, ¿cómo está? Hola Jessica, ¿cómo están? Y a todos los que nos están viendo y escuchando, muchas gracias por la invitación una vez más y hablar en un tema tan importante como ha sido el tema de seguridad de vida, ¿verdad? Y sobre todo potenciarlo con la parte eléctrica que es fundamental en las edificaciones donde estamos, ¿verdad? Es que ustedes son un gran aliado y digo ustedes como profesionales porque ejercen, ¿verdad? Desde luego. Y yo quisiera que empecemos hablando de eso, don Mario y don Fernando, cómo los profesionales desde las comisiones donde trabajan, pero sobre todo desde esta base en la academia y de este reforzamiento a través del CIEMI, del código, de las normativas, hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Yo quisiera que alguno o que ambos puedan darme un ejemplo de cómo este acatamiento, ¿verdad?, de las normativas y este buen ejercicio hace la diferencia entre la vida y la muerte para quienes usamos, que somos los usuarios finales de todo lo que ustedes hacen. Empiezo con usted, don Fernando. Sí. Bueno, en realidad los profesionales cumplimos un rol sumamente importante porque somos los asesores de primera mano de los clientes. En realidad tenemos que ser conscientes de esa importancia que estamos, porque la gente va a vivir en esa casa, va a ocupar un edificio, va a utilizar una nave industrial donde se van a producir productos de uso nacional o exportación. Entonces tenemos que sensibilizar esa responsabilidad profesional que tenemos cada uno de nosotros cuando decimos, sí, yo hago ese proyecto, ¿verdad? Por más pequeño que sea o más grande que sea, siempre tenemos esa responsabilidad presente y tenemos que hacerlo bien, tenemos que capacitarnos, tenemos que asesorar al cliente a tomar las mejores decisiones y cumplimos diferentes roles, lo cumplimos en la parte del anteproyecto, ¿verdad? Ahí hay mucha sinergia con otros profesionales en arquitectura o en la parte estructural, mecánica, también que hacemos sinergia para buscar lo mejor del cliente, conocer cuáles son las necesidades, también conocer cuáles son los requisitos y necesidades de los mismos clientes, ¿verdad? Jessica, vas a tener secadora eléctrica en tu casa, vas a necesitar una bomba de agua, todos esos son elementos que al final de cuentas son eléctricos y tenemos que diseñarlos. También el siguiente paso es la parte del diseño, ¿verdad? Poder conceptualizar ese anteproyecto de esas ideas que nos dieron en un diseño que sea plasmable en la parte de la ejecución, de la construcción, de la instalación eléctrica y por supuesto el rol importantísimo en la parte de inspección, ¿verdad? Ahí es donde comprobamos que la norma de instalación, ese código eléctrico, los planos y las especificaciones, la selección de material realmente se cumpla para entregar el proyecto de buena manera. Y sabemos que siempre hay cambios pequeños o cambios un poquito mayores durante la etapa de construcción, pero ahí es donde necesitamos también estar presentes con ese rol importantísimo de establecer y cumplir las disposiciones establecidas en la seguridad eléctrica. Don Mario.
Importantísimo, mencionaste al inicio el tema de la seguridad de las personas, ¿verdad? En las edificaciones. Entonces, como profesionales, velar por ese cumplimiento de lo que el NEC nos estipula o nos dice es fundamental precisamente para la tercera parte a quien damos servicios, ¿verdad? Y como bien dice Fernando, la parte de diseño primero y la parte de ejecución o inspección a posterior, porque las dos de alguna manera velan por ese cumplimiento de lo que el código establece. No hay nada peor, y esto lo hemos hablado en varios congresos, sobre todo con los instructores de NFPA, que la falsa percepción de seguridad de la gente en una edificación, ¿verdad? Y eso es tan complicado de podérselo explicar a las personas que no son profesionales como nosotros, ¿verdad? Mi hija dice que uno entra a un edificio y yo paso viendo para arriba para ver si hay detectores o rociadores o si la parte eléctrica no está expuesta. Porque vive como un profesional de ingeniería. Sí, ya está bien encaminada en eso. Creo que a mucha gente le pasa eso. Y esa falsa percepción de seguridad es lo más difícil de atacar a nosotros que somos profesionales en esto, ¿verdad? Porque hay que hacerle entender a la población, y creo que esta es la parte más importante de esto, de que donde estemos tenemos que estar seguros, tenemos el derecho a estar seguros, primero que nada, ¿verdad? ¿Qué tan valiosa es la honestidad que yo le pueda dar a ustedes, yo como usuario, de lo que quiero y de lo que estoy usando, o de si alteré algo? Porque yo puedo decir, puede venir cualquier profesional con el diseño, con todo listo, y yo omití y dije, ay, no le voy a contar, no sé, por ejemplo, que yo utilizo una máquina X o una máquina Y, o que soy fan de tener todo el día la ducha, todo lo que dé, cosas así muy específicas, y no les cuento eso. Eso pesa mucho en el trabajo final, en la seguridad que hay dentro de una edificación, cuando yo no les digo a ustedes con honestidad para qué quiero algo. Sí, claro, Jessica. En realidad podemos resumir eso en que la gente desconoce lo que desconoce. Es decir, no conoce cuáles son los peligros o riesgos. No llega a entender cuál es la relación costo-beneficio de invertir en la parte de seguridad. O más allá, no sabe cuál es la importancia de tener un mantenimiento adecuado de una instalación eléctrica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos decir. La gente desconoce lo que desconoce, porque sí, es un papel bien importante y nosotros los profesionales nos convertimos en asesores del cliente. Necesitamos también conocer cuál es la realidad que tiene, cuáles son las necesidades, los gustos, inclusive la parte económica para hacer un proyecto de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Y somos los primeros asesores. Entonces, esa relación de confianza, esa comunicación en la parte inicial del proyecto es sumamente importante. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos diseñando? ¿Para qué quiere hacer su inversión? ¿Es un edificio para vender condominios o es un edificio para, ¿verdad? Entonces, ¿quiere utilidad o qué quiere hacer? Y buscar un balance. Obviamente hay que cumplir con las disposiciones, pero en realidad es hacerle ver al cliente esa parte de los riesgos y peligros que sí existen de una mala instalación o lo que puede evitar con una buena instalación y el mantenimiento adecuado. Hay clientes que nunca deberíamos ser, y aquí voy a también aprovechar para que don Mario nos pueda mencionar otros aspectos, y es: yo puedo ser el cliente que dice, yo no le tengo que decir al profesional de ingeniería qué voy a hacer después en mi casa, cuántas cosas voy a tener, cuánto equipo voy a tener encendido al mismo tiempo. Podría, y existen clientes así, que atribuimos o pensamos que como hay una responsabilidad del profesional, yo no tengo por qué no entender nada, yo no tengo que saber si debo conectar o no tantas cosas, yo no debo saber de las normativas, pero sí es importante que tengamos ese conocimiento. Don Mario, es fundamental. Es tan importante que es la base del tema de seguridad, ¿verdad? Lo estás poniendo en función de una casa, porque creo que todos hablamos de que vamos a nuestro lugar seguro, y el primer lugar seguro es nuestra casa, ¿verdad? Y todavía hoy seguimos viendo residencias nuevas que se están construyendo. La Oficina de Control de Verificaciones de Instalaciones Eléctricas, que nos apoya en el colegio en esa labor, seguimos encontrando obras donde no se está cumpliendo el código en cosas básicas, ¿verdad? Tal vez no me voy a poner muy técnico en eso, pero siguen existiendo deficiencias en eso. Ahora, imagínense lo difícil todavía que es cuando lo extrapolamos a un proyecto más grande, un proyecto comercial, ¿verdad? Un centro comercial donde hay mucha gente reunida. Un edificio de oficinas, por ejemplo, donde se supone que todos vamos a trabajar y tenemos esa sensación de que estamos seguros.
un colegio, ¿verdad? Una escuela donde hay niños. O sea, estamos totalmente conscientes de que donde estamos enviando a nuestros hijos es un lugar totalmente seguro, porque se tiene que cumplir con, como dice Fernando, un mínimo de requerimientos, ¿verdad? Para que la ocupación que se le está dando al inmueble sea segura. Y todavía hoy seguimos encontrando edificaciones que no lo son, ¿verdad? Entonces, es tan complejo lo que estamos viviendo que a pesar de que tenemos códigos, a pesar de que tenemos normativas, a pesar de que hay muchísimos profesionales que ya hoy son conscientes del tema de seguridad y de los riesgos asociados a la parte eléctrica sobre todo, que aún así la gente sigue, como dice usted, ocultando ciertas cosas o ciertos, digamos, usos que quiere darle a la edificación, en donde lo que no han entendido es que si exponemos el tema de seguridad, estamos exponiendo la vida de la gente, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Somos un país sísmico, ¿verdad? Y un terremoto que está, ¿verdad? Puede ocurrir en cualquier momento, podría ocasionar un incendio. ¿Y qué es lo que queremos? Que la gente pueda salir. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre instalaciones eléctricas seguras y el rol que tenemos como usuarios y como profesionales. Porque pensamos en Costa Rica, a partir del mes de agosto, conoceremos las propuestas de los principales candidatos y candidatas presidenciales para el periodo 2026-2030. ¿Cuáles son esas soluciones que tienen para temas que nos aquejan diariamente, como el congestionamiento vial, el acceso a una vivienda digna, agua potable y ordenamiento territorial, entre otros temas? Los invitamos a mantenerse muy al tanto de nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Recuerde, Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. El profesional me dice, ustedes me recomiendan, me asesoran y me dicen, bueno, Jessica, vamos a utilizar o debemos utilizar el material certificado. Mire, por favor, no lo altere. Y tal vez alguien, por la razón que sea, dice, déjeme una prevista, y solito después hace el trabajo, ya no con un material certificado. Y después dice, a mí la casa se me incendió, se me dañaron los equipos, y es que el profesional, no sé, algo falló, y en realidad fallamos nosotros, ¿verdad? Entonces quisiera que hablemos con este ejemplo de los materiales. ¿Cuál es el rol que juegan en todas las edificaciones? Porque sabemos lamentablemente que en el país se vende material y equipos que no están certificados. Hablemos de eso. Sí, es un elemento importante. En el decreto del Código Eléctrico establece que el profesional responsable tiene que aprobar los equipos que cumplan con una evidencia de conformidad, la parte de calidad, es decir, que cumplan con su norma de fabricación. Y eso se hace mediante la certificación de un ente de tercera parte que va y hace las pruebas. Eso nos garantiza a nosotros los usuarios que el producto fue probado y que cumple el estándar de calidad. Es una garantía de uso. Pero también sabemos, va a depender de la otra parte de cómo lo utilicemos, ¿verdad? Por más productos certificados, si lo usemos mal, tenemos una sobrecarga eléctrica, por decir algo, metemos más cosas en el tomacorriente, en el circuito, pues puedo poner en riesgo, ¿verdad? Ahora, está la otra parte. También es de exigencia de cumplimiento, no solo para los profesionales que aprueban los equipos para la instalación y la asesoría del cliente, sino que también para todos los comercializadores, fabricantes, importadores de productos eléctricos. Desgraciadamente, sabemos que en el país se están vendiendo productos que no son certificados. Muchas de las cosas que hemos visto es que, vos pusiste el ejemplo que dejar una prevista para un equipo futuro. Ese futuro, ¿verdad? Cuando ya el profesional, digamos que terminó y ya no es parte, digamos, de la operación normal de una casa, que están hablando de la casa, o de una residencia, probablemente llegue alguien tal vez no tan calificado o tan bien guiado como fue con el profesional en el proceso de construcción, sino que ya se convirtió en una modificación a la instalación, ¿verdad? El código incluso también establece que esas modificaciones deben cumplir, ¿verdad?, un mínimo de requisitos. Y hemos visto que muchas veces esas modificaciones o alteraciones a las instalaciones ya las hacen personas menos calificadas,
probablemente consigan productos que no están certificados, como vimos en el estudio del MAKE, en lugares de dudosa procedencia, ¿verdad? Que a veces ni siquiera son productos nuevos, ¿verdad? Son productos usados y al decir usados es complejo porque no se puede garantizar de que la operación de esos equipos sea la adecuada. Por ejemplo, un interruptor, ¿verdad? Un breaker. Si es un breaker usado, nada nos garantiza que realmente va a disparar en el momento en que tiene que hacerlo para poder proteger una sobrecarga, ¿Y se da por ejemplo. mucho que sea con equipo reutilizado? Que nos lo vendan como nuevo. Hemos encontrado lugares donde se está vendiendo equipo usado, ¿verdad? Incluso robado. Pero lo complicado de esto es que muchas veces esas cosas pasan fuera del control de los profesionales, porque como bien usted dice, se hace a futuro. Entonces, también ahí está la conciencia de la gente, ¿verdad? O sea, ya usted hizo su inversión en su casa, invirtió en instalación eléctrica segura, pero resulta que para poder terminar algo y tal vez por ahorrarse unos cuantos pesos, terminaste invirtiendo en algo que no estaba certificado, entonces perdiste el tema de seguridad. Recuerden que lo importante de los equipos certificados primero es que nos garantizan seguridad, ¿verdad? La seguridad trae una calidad implícita, por supuesto. Y eso es lo que cierra el ciclo de la parte que hacemos como profesionales, ¿verdad? O sea, no solamente el diseño es el adecuado, con las protecciones que son para los cables, los tomacorrientes, sino que nos garantiza como usuarios de que el equipo está diseñado para lo que lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, es parte de la seguridad de todo este famoso ecosistema del que siempre hemos hablado. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conversando con profesionales CIEMI sobre la seguridad en instalaciones eléctricas. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Seguridad vial. ¿Sabías que? En Costa Rica, las principales leyes relacionadas y referentes a la administración vial y al tránsito terrestre son Ley de Administración Vial de 1979, Ley Reguladora de los Servicios Públicos de 1996, Ley de Tránsito de 1993, modificada por la Ley 8696 del 2008, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial del 2012. ¿Qué propone Pensar en Costa Rica? Conceptualizar, diseñar y poner en operación un plan integral para motociclistas. Implementar un sistema integrado para el control de la movilidad que permita, entre otros, utilizar videovigilancia, fotomulta, videoanalítica para cuantificación, clasificación de flujos y el seguimiento de vehículos. Consolidar en el menor tiempo posible el proceso licitatorio de la inspección técnica vehicular, clasificada como servicio público, pasando de la fase de precalificación a la fase de otorgamiento contractual de la licitación pública. Impulsar que se emita una política pública de seguridad vial, esto por su importancia estratégica para el beneficio de la ciudadanía, con enfoque sistémico, recursos y coordinación institucional. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la quinta edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza. Patrocina. BIMCon 2025. Cuando hablamos de seguridad con todas estas situaciones que se vieron alteradas o esta cadena de incumplimientos que se dieron de diferentes situaciones, lamentablemente el pensamiento nos lleva al extremo que es el incendio. No digo que esto no sea verdad, este es el punto al que no quisiéramos nunca llegar. Antes de hablar de los incendios, quisiera que me puedan contar otras situaciones que se puedan ir presentando que ya son una condición de riesgo, que ya nos pusieron en vulnerabilidad y que nos dejaron probablemente a la puerta del incendio
y con solamente una salida en la edificación, ¿verdad? Y ya la fatalidad llegó. ¿Qué otras cosas pasan antes de que lleguemos a esa fatalidad? Bueno, uno bien importante es cuando le damos el mal uso a los equipos, a la instalación eléctrica. Por ejemplo, muchas veces vemos tomacorrientes que están en color amarillo o carbonizados, un poquito negritos, donde conectamos. Ya hay una evidencia de que algo pasó mal o que algo puede llegar a pasar, ¿verdad? También lo que es el mantenimiento, la instalación. ¿Hace cuánto le digo mantenimiento a mi instalación eléctrica? Muchos creemos que es de por vida. El bombillo está encendido, me está funcionando la licuadora, todo está bien, y eso no es así, hay que darle el mantenimiento. Las conexiones eléctricas, el cable se calienta cuando pasa la energía, eso es normal, y se enfría cuando no pasa. Ese calentamiento y enfriamiento hace que la conexión se afloje a lo largo del tiempo. Entonces, hay expansión, hay contracción y eso hace que las conexiones son flojas. Entonces, muy importante es el mantenimiento de todas las conexiones eléctricas en la casa. Por ejemplo, socar todos los tornillos, obviamente sin energía, con una persona calificada, detrás de los breakers, todas las salidas. Y también detrás de los apagadores, de los tomacorrientes. Y esto lo estoy mencionando a nivel general. Pero no hay que hacerlo uno si no tiene la preparación adecuada. Uno tiene que contratar una persona que esté entrenada para conocer los riesgos y saber cómo manipular los equipos, ¿verdad? Igualmente, si nos duele el corazón, pues vamos donde el médico. A veces me duele la cabeza y me tomo una aspirina, pero hay limitaciones en la instalación eléctrica, uno no se la puede jugar. ¿Por qué? Porque, como decía Mario, la electricidad pasa por todos los conductores, no se ve. En el momento que se ve la electricidad es porque ya hay un incendio o hay un chispazo y eso es una condición peligrosa. Entonces, son indicios, ¿verdad? Igualmente, si pasamos por una calle y vemos unos cables chispeando, eso también es una condición de riesgo. ¿El sonido? A veces uno escucha, perdón que les haga el beep, pero es como el sonido que a veces uno escucha en algún, no sé, ahora que me dicen, me pongo a pensar porque he escuchado esto en un portón cercano a mi casa que paso caminando en las mañanas y tiene como unos cables eléctricos y se escucha. Ya ahí yo creo que ya estoy un poco más preocupada porque no debería oírlo, ¿no? Estás muy sensible. Sí. No, pero sí, no debería escucharlo. Hay equipos que tienen esa vibración normal, por ejemplo, transformadores, los que están en los postes, esos vibran y pueden hacer algo de sonido. También hay ciertos motores que pueden hacer un ruido, pero ya cuando el ruido es muy alto o anormal, con ciclos diferentes, no estable, ya eso es una detección de que hay algo que está pasando, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Don Mario, ¿qué otros aspectos, verdad, hay que tomar en tal cuenta vez antes del incendio? Estamos hablando de cosas sencillas, pero, por ejemplo, voy un poquito más allá, ahora que hablamos de oficentros y centros educativos, centros comerciales. El tema de garantizar esa seguridad ante una emergencia empieza por cosas tan básicas como una iluminación de emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Que si estamos de noche y hay un terremoto y se va la electricidad, que sepamos cómo poder evacuar de forma segura el edificio, ¿verdad? Es una parte de la parte eléctrica que tal vez no se ve y que se amarra a otros códigos de seguridad humana, pero que existe, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que es en una escuela, en un acto cívico a las 6 de la tarde, que se vaya la electricidad y no haya una sola luminaria de emergencia para poder evacuar el edificio, ¿verdad? Con más de 100 personas reunidas. O en un centro comercial, ¿verdad? Saliendo de un cine, por ejemplo. Tal vez son cosas básicas que vivimos día a día y volvemos a lo mismo que hablábamos al inicio. La falta de seguridad, ¿verdad? Que existe y la falta de la percepción de que estamos seguros. Y esa parte es muy difícil combatirla cuando los propietarios no son conscientes de eso. Entonces, creo que parte de la labor profesional, no solo en la parte técnica, es hacerle entender a los dueños de las edificaciones que parte de su responsabilidad, y hay una responsabilidad legal asociada a eso, es cumplir con eso,
para que la gente esté segura, ¿verdad? Y es parte de la tranquilidad de que todo el proceso va a fluir adecuadamente, ¿verdad? Entonces, la parte eléctrica es un componente de seguridad humana fundamental en todo esto, pero es uno de los componentes. Si extrapolamos, yo como electromecánico, ¿verdad? Si amarras otros tipos de códigos, ¿verdad? Llegamos a temas de rociadores, ¿verdad? En una edificación, temas de detección contra incendio. Entonces, eso logra que ese ecosistema de seguridad haga que la seguridad humana realmente cumple el objetivo del que tanto profesamos, ¿verdad? De que la gente sea consciente de que eso debe existir. Bueno, aquí entonces lo ideal es que entremos en un estado de conciencia todos, con lo que dicen ambos, a entrar en un estado de conciencia de que entro a un sitio y sé que hay dos puertas, alguna que puedo evacuar por alguna de todas, que hay un aspersor, que yo no vea nada expuesto, ¿verdad? Qué rico es vivir, y lo digo en el buen sentido, en un estado de seguridad en el que usted entra al cine, como muchos de nosotros, creo que con los que ustedes nos han dicho, ni siquiera a veces nos detenemos a preguntarnos nada porque estamos muy seguros, y eso, claro, eso es muy bueno porque también es producto de cumplimientos, de normativa, de profesionales haciendo bien su trabajo, pero también es cierto que yo tengo que cuidarme, ¿verdad? Pienso también en emprendimientos tal vez no tan grandes o edificaciones en donde hay una aglomeración importante de personas, y debería tener garantía para todo, para que mi comercio siga existiendo, claro, para que la gente esté segura, para que me sigan visitando, para no observar, para muchas cosas. Así que hay que entrar en un estado de conciencia de la falta que nos hace la electricidad. Cuando hay un apagón, sufrimos todos. Entonces imagínense cómo no voy a enterarme de algo que necesito tanto en mi cotidianidad. Estamos ya al cierre del programa, yo siempre los dejo invitados a que puedan venir nuevamente porque de verdad nos alcanza a todos siempre, y siempre aprendemos muchísimo con ustedes. Quisiera que cada uno pueda dar un mensaje final. Voy a empezar con usted, don Mario. ¿Qué mensaje le da hoy a los televidentes después de esta conversación que hemos tenido? Tratemos siempre de pensar en que las decisiones que tomamos en torno a temas de seguridad de vida no son solo para nosotros, ¿verdad? Seamos conscientes de que cualquier decisión en la parte técnica, ¿verdad? Que los profesionales puedan asesorarnos, hablo desde parado más bien como usuario, ¿verdad? Nos permite entender que eso va a generar un beneficio en la población, ¿verdad? A final de cuentas, como decías, estar en el cine, algo tan sencillo como entrar a un cine. No sabemos si en ese momento se va a venir una emergencia, ¿verdad? Y el problema de las emergencias es que todos reaccionamos distinto. Todas las personas reaccionamos distinto. Y ante un incendio, que es la parte más complicada, ¿verdad? Y es la más, digamos, es la que menos control se tiene, ¿verdad? Vamos a reaccionar todos de forma distinta, y como no queremos una desgracia, ¿verdad? Es parte de lo que tenemos que pensar. Entonces, ¿cómo minimizar eso? Bueno, con el cumplimiento normativo, no hay otra, ¿verdad? Y ya las reglas están establecidas, ya tenemos profesionales cada vez mejor educados, y hoy, precisamente, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para que la gente entienda la importancia de lo que hacemos. Yo creo que el mensaje es ese: de alguna manera cumplamos con la normativa, porque eso logra hacer que estemos más seguros nosotros en nuestras casas, primero, que es nuestro sitio seguro, ¿verdad? Luego en los sitios de trabajo donde estamos, o en los sitios educativos, o en los centros comerciales donde estamos, y donde nos pasamos moviendo día a día. El rol de este país es muy parecido a todos, ¿verdad? El fin de semana estamos en el centro comercial, entre semana estamos en la oficina o estudiando, y en las noches estamos en nuestras casas. Entonces, creo que generar esa conciencia en la población es importantísimo. Muchísimas gracias, don Mario. Don Fernando. Sí, y bueno, así lo decía Mario, para la población y para los usuarios, aprovechar el espacio también para hacer un llamado y conciencia a los mismos profesionales para que se mantengan capacitados, para que puedan conocer un poco más de las diferentes normativas. En particular, nuestro código eléctrico habla de 3 cosas bien importantes. Uno es las disposiciones seguras para hacer la instalación y el diseño, por supuesto, el requerimiento de los productos certificados, y después habla de los requerimientos de inspección, donde esa parte de la inspección va a ser la parte de comprobar que las disposiciones de seguridad y los productos certificados se usen de manera adecuada, para manera integral. Entonces, ese llamado también para los profesionales de ingeniería eléctrica, electromecánica, mantenimiento industrial, que sigan capacitándose en las actualizaciones de las disposiciones, y bueno, que nos sigan a través de nuestra página web www.ciemi.org,
cr.org, donde tenemos artículos técnicos que pueden ser de utilidad, como la guía de inspecciones de residencias, la parte de la guía para comprobar que un producto es certificado o no, entre otros artículos que son de interés para todos. Les agradezco muchísimo a los dos el espacio, que nos hayan explicado tan ampliamente, y muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Les agradecemos a ustedes también que nos hayan acompañado. Nuestra cita es dentro de 8 días.